El 27 de mayo publico mi próxima novela, La balada de Soy Cowboy. Una de las líneas de reflexión que atraviesa mi libro tiene que ver con un momento muy extraño y muy humano. Ese instante en el que la historia que llevabas tiempo contándote sobre una herida empieza a cambiar de forma. Durante mucho tiempo el relato que alimentan las personas heridas suele ser sencillo. Alguien te hizo daño y tú ocupas el lugar de quien lo recibió, de la víctima. La rabia ordena los recuerdos, afila los pensamientos y convierte la experiencia en una narrativa bastante clara sobre lo sucedido. Pero a veces aparece una grieta en esa versión. Una conversación inesperada, una idea que llega leyendo, un recuerdo que se reorganiza, o tal vez un vídeo que ves en YouTube. Y de pronto comprendes algo sobre la persona que te hizo daño. El dolor no desaparece, pero la escena se vuelve más compleja y más humana. En la novela exploro precisamente ese instante delicado en el que el resentimiento empieza a transformarse en comprensión. Y este vídeo nace de las reflexiones que surgieron mientras trataba de escribir ese momento. Hay un instante breve, incómodo, casi obsceno, en el que algo se descorre dentro de ti. Todavía no es el perdón, ni es la reconciliación. Es algo más peligroso. Es cuando por fin entiendes. Has pasado meses, quizás años, sosteniendo el relato en el que tú eras la herida y el otro el verdugo. El guión era claro. Había un culpable, había un inocente y había un daño. Había noches de rabia, conversaciones imaginarias en la ducha, monólogos afilados como cuchillos. El odio tenía cierta estructura, tenía una coherencia, te daba una identidad, te daba una historia que contar. Y de pronto, en una conversación, en una lectura, en un recuerdo que se ilumina de forma diferente, entiendes por qué te hicieron daño. No justificas nada, ni tampoco celebras, ni desde luego minimizas. Entiendes. Tal vez descubres que quien te traicionó aprendió a amar con miedo, que su padre se fue sin despedirse y que desde entonces se marcha primero para no ser abandonado, que quien te gritó creció en una casa donde el amor se celebraba a gritos, que quien te mintió llevaba años sintiéndose insuficiente y prefirió destruir antes que ser descubierto como frágil. Una mujer descubre que su pareja le engañó. Durante semanas o meses lo reduce a una sola palabra: traidor. La palabra es cómoda porque ordena el caos. Pero un día, en medio de una conversación torpe y húmeda de vergüenza, él confiesa algo mucho menos heroico y más patético. Nunca aprendió a quedarse. Su madre lo llamaba pesado cuando lloraba, su padre desaparecía durante meses. Aprendió así que amar era arriesgar la humillación. Así que, cuando empezó a sentirse vulnerable con ella, cuando empezó a necesitarla de verdad, buscó otra historia paralela, un lugar donde no importara tanto. No fue ni siquiera un acto de valentía, más bien de pánico. Y eso no borra la infidelidad ni repara la fractura. Pero la palabra monstruo ya no encaja del mismo modo. Ahora ves a un hombre aterrorizado ante la posibilidad de tener que depender. O piensa en el amigo que te gritó en público, que te expuso, que te hizo sentir diminuto, vulnerable. Durante años lo etiquetaste como soberbio hasta que un día recuerdas cómo en la universidad se reía de sí mismo antes de que otros pudieran hacerlo. O cómo siempre interrumpía cuando alguien estaba a punto de cuestionarlo. Y entiendes que creció en una casa donde equivocarse era peligroso, donde cada error era un juicio final. Gritar era su forma de no sentirse otra vez humillado. Atacar antes de sufrir el ataque. En ese instante incómodo el grito deja de ser solo agresión y empieza a ser defensa. O también piensa en alguien que un día te mintió. Y no hablamos de una mentira pequeña, sino una de esas que te hizo dudar de tu propia cordura. Durante mucho tiempo la narrativa fue clara. Era un manipulador. Y sí, tal vez lo fue. Pero luego descubres que esa persona llevaba años sintiéndose insuficiente, que cada vez que decía la verdad, en su infancia era castigado o ridiculizado, que aprendió que la realidad
debía maquillarse para ser aceptada. Mentir no era un juego de poder, era una prótesis emocional. Sin esa ficción, sentía que nada valía la pena. Y es en ese momento cuando algo en ti se quiebra distinto, porque la mentira ya no es solo una estrategia, es un síntoma. Incluso en las relaciones familiares esto se puede llegar a volver más devastador. El padre que siempre estuvo ausente, el que parecía elegir siempre el trabajo antes que el cumpleaños, antes que el partido, antes que la conversación importante. Durante años lo definiste como alguien indiferente, frío. Pero con el tiempo descubres que su propio padre jamás lo abrazó, que su forma de amar era pagar facturas, no decir te quiero, que trabajar hasta el agotamiento era su forma torpe de proteger. Simplemente no supo hacerlo mejor. No supo. Esa frase es peligrosa porque al pronunciarla, el odio pierde su pureza. La psicología contemporánea habla del apego evitativo y del apego ansioso, pero ya los trágicos griegos lo intuían. El daño nunca nace del mal absoluto, sino de cadenas invisibles que arrastramos sin darnos cuenta. Sófocles no escribía villanos caricaturescos, escribía hombres atrapados en su propio destino, cegados por aquello que no podían ver en sí mismos. Edipo, por ejemplo, no quiere destruir, quiere salvar. Y en su ceguera, al final, acaba destruyendo. Aquí viene lo insoportable. Cuando entiendes por qué te hicieron daño, también entiendes que tú en otras escenas has actuado desde tus propias heridas. Todos lo hemos hecho. La mujer que exigía amor con una intensidad asfixiante tal vez estaba luchando contra un abandono infantil. El hombre que se mostraba frío, distante o irónico, a lo mejor estaba protegiendo una autoestima frágil que no sobreviviría a otro rechazo. La amiga que te envidiaba y que te puso la zancadilla, tal vez creció comparándose con una hermana brillante. Cada uno viviendo en silencio su pequeña tragedia privada. Cuando comprendes esto, en realidad no estás absorbiendo a nadie. Dotas a las cosas de la complejidad que merecen. Es como cuando ves una película por segunda vez y descubres que el antagonista tenía señales desde el principio. No sé si has visto Joker, por ejemplo. Ahí el espectador no aprueba la violencia, pero entiende el caldo de cultivo de humillación y abandono que le precede. La comprensión no convierte el crimen en virtud, pero sí transforma nuestra mirada. Nos obliga a aceptar que el mal suele germinar en terrenos de dolor. Y eso es devastador, porque la rabia, para alimentarse, para nutrirse, para medrar, o simplemente para sobrevivir, necesita simplicidad, necesita buenos y malos, necesita héroes y villanos. La comprensión, en cambio, te obliga a convivir con grises, a entender. Imagina a alguien que fue excesivamente celoso contigo, controlador, asfixiante. Durante años lo viste como posesivo, pero un día escuchas su historia. Su pareja anterior lo engañó repetidamente, la infancia estuvo marcada por lo imprevisible. Cada vez que iba algo bien, todo se desplomaba. Así que aprendió a vigilar, a anticipar la traición, a leer señales invisibles. No confiaba porque no sabía cómo hacerlo sin sentir que estaba afirmando su sentencia. Cuando haces esto no justificas el control, pero ves el miedo. Y cuando ves el miedo, el odio cambia de textura. Ya no es fuego, es algo más complejo, más pesado, una mezcla de tristeza y de distancia. Este es el verdadero nudo gordiano de la situación. Comprender no siempre te reconcilia con la persona, a veces, al contrario, te da la claridad para alejarte sin rabia. Ya no necesitas odiar para dejar marchar. Puedes irte porque entiendes que el otro no puede darte lo que tiene, porque él mismo nunca lo tuvo. Es lo que ya intuía Aristóteles cuando hablaba de la tragedia. El verdadero drama humano no es el villano puro, sino el error nacido de la ignorancia, del miedo, de la limitación, la amartía. No hay monstruos, solo hay humanos torcidos por sus propias grietas. Y en ese momento ocurre algo extraño. Ya no puedes odiar igual. El rencor era una casa sólida, con habitaciones claras, con nombres en las puertas, con fronteras. Pero cuando entiendes, las paredes se vuelven permeables. La persona que te quebró es alguien que también fue roto antes y eso no te devuelve lo que perdiste. No borra las lágrimas, pero complica la historia.
Y las historias complicadas son más difíciles de odiar. Este es el punto en el que muchos se asustan, porque el odio te daba cierta energía, te daba dirección, te hacía sentir moralmente superior, pero comprender, en cambio, te deja desnudo, te obliga a aceptar algo insoportable, que el mal que te hicieron no fue necesariamente una estrategia fría para destruirte, sino una torpeza emocional, una incapacidad, una herencia mal digerida. Es como mirar a un niño que rompe una ventana sin querer, y en lugar de verlo como un saboteador, lo ves como alguien que no supo sostenerlo frágil. De pronto, la rabia pierde su filo. Una vez, una perra mía devoró una cartera de cuero a la que yo le tenía muchísimo afecto. Cuando la descubrí, tan feliz, royéndola, no pude evitar ponerme hecho un basilisco. Le pegué, le grité. Estuve largo rato derrochando toda mi rabia sobre aquel pobre animal, hasta que me di cuenta de que para él aquella cartera no tenía trascendencia alguna. Tal vez tenía un olor atractivo, tal vez le recordaba a mí. ¿Cómo podías culpar a un animal de algo semejante? Hoy es el día en que me arrepiento tanto de haberle gritado, de haberle pegado, porque comprender no tiene por qué traer alivio inmediato. A veces trae tristeza, una tristeza más honda que el enojo, porque cuando entiendes ya no puedes caricaturizar y sin caricatura el odio se vuelve más difícil de sostener. En el fondo ese instante nos obliga a aceptar algo que Platón habría formulado del siguiente modo: nadie hace el mal voluntariamente, lo hace por ignorancia del bien. Y esto es una constatación trágica. Hacemos daño porque no sabemos amar mejor, porque no sabemos sostener la verdad, porque no hemos aprendido a mirarnos sin miedo. Y cuando comprendes esto das un salto extraño, te conviertes en alguien que ve más capas, en alguien que puede sostener dos verdades al mismo tiempo. Me dañaste y estabas herido. Me fallaste y no sabías hacerlo mejor. Me rompiste y tú también estabas roto. Ese es el instante más incómodo de tu vida, porque si aceptas eso también debes aceptar que tú en otras historias tal vez hayas sido el que rompió y que alguien en algún lugar tal vez tuvo que atravesar ese mismo proceso contigo. La comprensión no es indulgencia, es lucidez. Y la lucidez duele, porque te quita la comodidad del enemigo absoluto. Comprender es ver entero, y ver entero es agotador, pero también es profundamente humano. Cuando entiendes por qué te hicieron daño, algo se libera en ti. El pasado no cambia, pero ya no necesitas sostener una versión simplificada del mundo. Dejas de gastar tus energías en alimentar una hoguera que en el fondo solo te estaba calentando a ti. El odio es una llama que promete fuerza pero consume oxígeno. La comprensión es una ventana abierta en el invierno. Entra frío, sí, pero también entra el aire fresco. Y quizá el verdadero crecimiento no sea aprender a no ser herido, ni siquiera aprender a perdonar o a comprender. Quizás sea simplemente ese gesto silencioso y poderoso, mirar al que te rompió y decir sin palabras: ahora veo de dónde venías. En ese instante ya no puedes odiar igual. Y aunque todavía duela, hay algo inmensamente digno en esa imposibilidad.